Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer año ABC y del aula virtual. Estamos aquí en una clase más de Haciendo Historia con el profesor Juan, en la semana 34 ya, mis queridos estudiantes. Esperando que estemos bien, de salud y en unión de familia. No se olviden de lavarse las manos constantemente, desinfectar la zona donde se encuentran y sobre todo, si tienen la posibilidad de no salir, chicos, sigamos cuidándonos, ¿ya? Lo más importante es cuidar. Si te cuidas tú, cuidas a tu familia. Ya, estamos aquí con Haciendo Historia con mi profesor Juan en la semana 34 en la institución educativa San Juan Bautista 5149. Hoy, mis queridos estudiantes, vamos a hablar de un tema muy importante, de la importancia, cómo era la situación de la mujer en la época colonial. ¿Será muy parecida a la que estamos viviendo actualmente las mujeres? ¿Tenían los mismos derechos como lo tienen ahora? ¿Dónde estudiaban? Si es que estudiaban. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo eran tratadas por los varones? ¿Cómo era la sociedad en esa época? Todas esas preguntas las vamos a resolver en estos momentos, pero vamos a conocer primero cuál es nuestra competencia que vamos a desarrollar. Nuestra competencia es construye interpretaciones históricas, para lo cual vamos a interpretar fuentes diversas. Ya, como ya sabemos, en la ficha te voy a colocar distintas fuentes, las cuales tú vas a tener que comparar, contrastar, sacar tu propia criterio, tus propias interpretaciones. Y vamos a comprender el tiempo histórico en las cuales se da esta situación. Recuerda, de la mujer, y vamos a elaborar explicaciones de por qué se vivió así, por qué se pensaba de esa manera. Vamos, chicos, ¿ah? Sé que ustedes pueden. ¿Qué propósito vamos a tener el día de hoy? Elaborar explicaciones sobre el trato a la mujer en el Perú colonial entre los siglos XVII y XVIII a partir del análisis de diversas fuentes. ¿Ves? Ya nosotros ya somos campeones analizando fuentes, leyendo estas fuentes, interpretándolas y elaborar explicaciones. Es un nivel un poquito más alto, pero yo sé que estamos en la capacidad. Así que sin más, mis queridos estudiantes, discípulos, comenzamos. Cuando llegaron los españoles al Perú, ya cuando nos invadieron, ya porque no es conquista, la conquista es por las buenas, invasión es en contra de la voluntad. Cuando llegan los españoles, obvio que llegan puros varones, puros hombres, ¿ya? Por lo tanto, la presencia de las mujeres en esta época de invasión al Tahuantinsuyo era casi nula porque venían solamente personas que venían, pues sabían que iban a tener que enfrentarse a los indígenas que vivían en esa época. Por lo tanto, no existía mujeres hasta que se consolida el virreinato, es decir, hasta que ya la situación era segura. Ya los españoles tenían el poder aquí en el virreinato del Perú, ¿no? Es ahí donde aparecen las mujeres, aparecen las esposas de los invasores, aparecen las hermanas, aparecen las hijas, y es así que aparecen las mujeres en el virreinato del Perú en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Profesor, ¿y cómo vivían esas mujeres? ¿Cómo eran las casas en esa época? Miren, chicos, las mujeres vivían prácticamente encerradas en esa época. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? Menos mal que no viví en esa época, ¿no? Claro, es que es así. Así eran aproximadamente las casas, ¿ya? En esa época donde vivían las mujeres, obvio, de la clase alta, ¿no? De la nobleza. Porque recuerden que estamos en una sociedad clasista. Las mujeres tenían patios en la parte interna de las mujeres, de sus viviendas, de sus casonas, de sus casas, ¿ya? Y no salían de ahí. Sus ventanas eran completamente protegidas con cercos de fierro y la puerta, como pueden ver, sumamente pesada y tenía un candado muy fuerte. Es decir, si querían pasear, se paseaban en la parte interna de su casa. Era muy difícil que salgan, ¿ya? ¿Cómo vivían las mujeres entonces en la colonia? Encerradas, protegidas al interior de sus casas, protegidos con cercos de metal, tanto en sus puertas, portones muy fuertes y constantemente cerrados, porque recuerda que estamos en una sociedad machista, una sociedad patriarcal, donde el padre tenía la obligación en ese pensamiento de cuidar y proteger a su hija, y esto era encerrándolas, que nadie las observe, que nadie las mire. ¿Les gustaría vivir en esa época?
¿Cómo hubiesen reaccionado ustedes? Pues, solamente el padre dejaba de ser la máxima autoridad cuando la hija era entregada en matrimonio. ¿Matrimonio, profesor? Sí, matrimonio. En esa época existían dos tipos de matrimonio, como en la actualidad, el matrimonio civil y el matrimonio religioso, ¿ya? El matrimonio religioso. La diferencia es que en la actualidad es requisito indispensable para que tú te cases por religioso el matrimonio civil. ¿Cómo era para casarme, profesor, en esa época? A ver, cuénteme, a ver si yo quisiera casarme. Número uno, los matrimonios eran arreglados. ¿Cómo es eso? No es que qué bonito mi amigo, qué bonita mi amiga, qué bonito mi amigo. Nos mandamos cartitas, nos enamoramos, me envía una rosita y luego. No, 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 no. No era así. Muchas veces ni los jóvenes conocían a sus pretendientes. Solamente cuando se iba a pedir la mano y luego al poco tiempo se casaban. ¿Qué profesor? O sea que no había un momento, no. Todo era el matrimonio, era arreglado. ¿Y quién arreglaba este matrimonio? El padre, jefe de familia. Tenía que autorizar el matrimonio de su hija antes de los 25 años. Y este matrimonio eran arreglados, era buscando un beneficio económico, era mantener su estatus social. Si él era una persona adinerada, buscaba también un pretendiente adinerado. Aquí no había de los sentimientos de las personas que se iban a comprometer, no. ¿Ya? Eh, los pretendientes, como te repito, no se conocían, ¿ya? Y acá había algo muy importante, que la mujer en esa época tenía que conservarse virgen, ¿ya? Tenía que conservarse virgen. Era una condición importante en esta época. Recuerden, machista, ¿ya? Recuerden que la mujer era mal vista si es que se encontraba a escondidas o a solas con su pretendiente antes del matrimonio. Ah, su profesor, sí, eran consideradas manchadas si se le descubría esto o si tenían intimidad antes del matrimonio, ya era considerada manchada la mujer y también la familia. Eran mal vistas en esta sociedad. Imagínense, ¿ves? ¿Cuánto era, no? La situación en esta época. La mujer tenía que dedicar a cosas como quehaceres del hogar, crianza de los niños, atender las necesidades del marido. ¿Qué, profesor? ¿Todo eso era? Sí. Y una vez que se casaba recién la mujer, profe, ya era libre. No, porque pasabas de la autoridad del padre, pasaba a la autoridad del esposo. Es decir, como que, bueno, hija, yo ya te propuse en matrimonio, ya te casaste, ahora yo dejo la responsabilidad, ahora la responsabilidad es la de tu marido. Entonces la mujer no tenía decisiones, no podía ni firmar nada legal sin el permiso del marido. Es decir, se pasaba del padre a la autoridad del marido. ¿Ya? Profesor, pero ¿qué? ¿Tenía que casarme obligatoriamente? No, también habían los esponsales. Profesor, me suena. Esponsales. Esponsales me suena. Cristian Domínguez, claro, claro, chicos. Esponsales es un matrimonio, es un contrato, ¿ya? Es un contrato que se hacía entre dos personas que se conocían con un compromiso de un futuro matrimonio. Es decir, que se iban a casar en un futuro, ¿ya? Ese es un esponsal. Y en esta época se entregaba anillo de oro como una forma de compromiso o un pañuelo. Se intercambiaban esto, lo cual comprometía a que se iban a casar en un futuro. ¿Ya? Eso se llama esponsales. Es lo que hizo Cristian Domínguez con Carla Tarazona. Se comprometieron a un futuro matrimonio, pero luego no se casaron. En cambio, en esta época colonial era un poquito más obligatorio y más riguroso, ¿ya? Y terminaban casándose. Los esponsales era como un contrato que podía ser así, ¿no? Cara a cara. A veces los jóvenes se comprometían de esta forma y decían, ¿no? Yo te tomaré a ti por mujer y tú a mí por marido. Y con eso bastaba para que se dé el contrato de esponsales. También podría ser un poquito más moderno, un poquito más frío, ¿no? Por un documento. Hey, te envío un documento. De ahora en adelante tú y yo estamos comprometidos. ¿Ves? Entonces, eso eran los esponsales, ¿ya? También, ¿cómo vivía la mujer? Había colegios para mujeres. Mire, chicos, los colegios principalmente en la época colonial era para los varones, ¿ya? Ah, me olvidaba una cosa. En el matrimonio también se ofrecía una dote. Ustedes lo habrán escuchado, una dote. Los padres
con la autoridad de la familia, y cuando tenían hijas, les repartían sus dotes, es decir, como una herencia, que esta herencia era entregada ya al marido, al futuro marido, al futuro marido, como herencia para el matrimonio. ¿Cómo quiere decir eso? Por ejemplo, se iban a casar y el padre de la futura esposa tenía que entregarle un dote que podría ser dinero, ganado, esclavos, casas, ¿ya? O sus bienes personales de oro, se lo entregaba al esposo como una forma de asegurar la economía de la pareja. ¿Quién le entregaba? El papá de la esposa. ¿Ya? ¿Ves? Hasta ahí era el machismo. Hasta ahí era el machismo. Porque la mujer era la que tenía que entregar su dote al marido para que la pueda mantener. Imagínense, chicos, ¿ya? La educación en la colonia, ¿cómo era? La educación, como les repito, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exclusivo para hombres. Colegios exclusivos para hombres. Para mujeres no había muchos colegios. Ah, su profesor, ¿cómo vivían esa situación las mujeres en esa época? Habían dos colegios. El Colegio Santa Cruz de Atocha, que era un colegio para blancas, ¿ya? Y para mestizas, Nuestra Señora del Carmen. Ya esos eran los dos colegios que existían en esa época. ¿Y qué te enseñaban en esos colegios? Te enseñaban cómo tú deberías de ser una buena esposa. ¿Qué? Eso me iban a enseñar, sí. Cómo deberías tratar a tu marido, cómo deberías de ser sumisa, deberías de obedecer, deberías de ser débil, ¿ya? Cómo convertirte en que, cómo debes de ser una buena madre. Eso era lo que te enseñaban. Ah, su profesor, o sea, nada que matemática, mi mejor curso sociales, no había eso. Y tenías que ser bella y seductora. En conclusión, eras una buena esposa, una buena madre, sumisa, débil, obediente, bella y seductora. En conclusión, tenías que convertirte en una mujer que alegre a su marido, que esté bien vista por su marido. Esa era tu función en esa época. Imagínense. Entonces tú tenías por escoger entre dos cosas. O te casabas, o sea, el matrimonio, y ya sabías todo lo que tenías que hacer, pues no, sumisa, obediente ante tu esposo. Si querías firmar una ley o un trato, un contrato, tenías que pedir permiso al esposo, tenías que ser una buena esposa, tenías que ser esbelta, tenías que ser bonita, tenías que vivir encerrada entre ventanas, con cercos, no podías salir, solamente tu esposo te podía ver, tenías que ser virgen para el matrimonio, tenías que tener una dote. Ah, su profe, entonces si no escojo el matrimonio, ¿qué me esperaba a mí? Ah, tenías que ir a un convento. Sí, chicos y chicas, lo máximo, profe. Ah, me está traumando, menos mal que estoy en esta época. También vamos a ver de esta época, pero después. Primero pasen de tercer año. Entonces, profe, si no me casaba, me iba a un convento. Profe, si me escapaba con mi novio porque éramos de distintas clases sociales, uy, si te agarraban, eras castigada, tú eras mal vista, eras considerada manchada y al que te raptó iba preso. Paso, profe, de verdad que sí. Y si no escogías eso, te ibas al convento. En el convento también había, pues, ¿no? Convento, las monjitas de la clase noble que podían recibir visitas, que salían al teatro, ¿ya? Que salían al teatro y podían, conservar su dote, es decir, tenían dinero. Pero también había las monjitas de clase mestiza que les enseñaban a aprender a leer y escribir y también les enseñaban enfermería para que puedan atender a los enfermos y con eso poder pagar su estancia en el convento. Y también las huérfanas que no tenían dinero y que muchas veces eran maltratadas dentro de los monasterios. ¿Ya? En el monasterio te enseñaban costura, panadería o repostería, enfermería. ¿Ve, chicas? Entonces, eso era la situación de la mujer en esa época y ya conocemos cómo era pues una sociedad clasista. Si había división entre hombres, pues con las mujeres eran tratadas también con bastante autoridad, no tenían muchos derechos, por no decir casi nulos sus derechos, eran tratados como objetos, eran y se tenían que encargar solamente de ser buenas madres, buenas esposas, bonitas y a nada más sin opinión de nada. Si es que chicos, menos mal que todo eso ha cambiado y ahorita la mujer ha ayudado mucho y ayuda mucho al desarrollo del Perú. Cuídense.